Bien, vamos a comenzar. Ya, si alguien más se incorpora, ya lo agregamos a la sesión. Nada más para el tema administrativo, hago constar que está conectada Avi, está conectada Misadaí, Anaí, Francisco, Irving, Karen y Joatzi. Ok. Entonces, si alguien más se conecta, pues ya le daremos acceso. Bien. Voy a compartirles la presentación. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a terminar la unidad 5, que se refiere a la investigación de mercados. Vamos a tocar el último tema que tiene que ver con la metodología dentro de este tema de la investigación. Con esto terminaríamos la unidad 5 y ya prácticamente lo que nos resta, que es prácticamente semana y media, si no me equivoco, alrededor de otras 3, 4 sesiones, dependiendo de el calendario de, el calendario de exámenes. Todavía no nos lo hacen llegar, pero en cuanto lo tenga, yo les comunico qué día va a ser nuestro examen para que estén listos, ¿no? Entonces, ya sería abarcar en estas 3 o 4 sesiones que nos faltarían, pues, la última unidad, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Como les digo, el día de hoy vamos a cerrar esta unidad o analizando, platicando un poco sobre la planeación y el diseño de la investigación. Viene de la mano, ya todo este capítulo hemos estado revisando todo este tema de la planeación y el diseño de un estudio de investigación que en su momento podrían llevar a la práctica, sobre todo para analizar la propuesta de mercado que tenga su empresa o que tenga algún tipo de organización de su índole administrativa, ¿no? Supongo que cuando sea el curso de Marketing 2 ya podrán llevarlo probablemente más a la práctica y sobre todo ver este tema de la metodología y la planeación de una manera más amplia. El temario nos marca un tema nada más para esto de la metodología y una unidad para el tema del estudio de mercado. Sin embargo, como tal, se podría dar un curso completo del estudio de investigación, sobre todo por las fases que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a analizar lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Como tal, se le ha dado este carácter científico, ya sea a todas las ciencias sociales, incluidas, obviamente, pues la administración, y algunas otras que tengan que ver con la índole social, ¿no? Entonces, como tal, estamos siguiendo el método científico, la metodología de la investigación y sobre todo en esta parte del marketing en la que estamos diseñando un método o una propuesta para investigar el mercado, ¿no? Entonces, como tal, tenemos que seguir una metodología, una terminología
que va a ser necesaria al momento de desarrollar esta investigación. Entonces, como tal, el plan de investigación pues se refiere a una serie de decisiones consideradas en conjunto que van a constituir un modelo para la realización de un estudio de investigación. Como tal, entonces lo podemos definir así, una serie de pasos, sobre todo que debemos de tomar en cuenta al momento de realizar esta modelización de la realidad. Recuerden ustedes que estamos hablando de modelos. Como tal, eh, de acuerdo a las características de nuestra investigación, vamos a obtener resultados, pero no deja de ser un modelo. Como tal, es una abstracción de la realidad, es decir, no nos va a dar la respuesta 100% de cómo se va a comportar la realidad, sobre todo bajo el concepto, y eso lo deben de tomar en cuenta siempre, no solamente en el marketing, sino dentro de su formación profesional, que estamos hablando de seres humanos. Entonces, si bien se parte del principio de la racionalidad, del ser humano, pues debemos de tomar en cuenta que precisamente al hablar de seres humanos estamos hablando eh, de tomar decisiones que muchas veces tienen que ver con la racionalidad del individuo y son impredecibles. Por eso es que una modelización de la realidad nos va a dar en mayor o menor medida una idea o un vistazo de cómo podemos desarrollar estos modelos y la aplicación de, en este caso, un plan de investigación. Sin embargo, no hay que olvidar eso, ¿no? No debemos de fiarnos nosotros como próximos tomadores de decisiones, como directores de alguna institución, de alguna empresa, siempre en los modelos, siempre hay que tener un criterio o un margen de error, sobre todo al momento pues de hablar de esto, ¿no? De la sociedad y no se diga del mercado. El mercado es muy cambiante, el mercado tiene muchísimas variables que tomar en cuenta y si nosotros hacemos un modelo que recorte esas variables, pues obviamente vamos a necesitar un margen de error o en su momento, pues, tomarlo en cuenta para la determinación de los resultados. Entonces, bajo ese concepto, les presento este pequeño mapa que tiene que ver con la metodología de la investigación y parte precisamente, yo creo que ya todos o la mayoría de ustedes en algún momento han desarrollado, inclusive dentro de, al momento cuando les pedía algún ensayo o algún tipo de documento de investigación, dentro de sus materias o inclusive una misma materia que es la metodología de la investigación, pues ya han observado este proceso, ¿no? Es todo un ciclo que se fundamenta en el método científico, en la metodología de razonamiento lógico, que parte precisamente de un objetivo. En este caso, estamos hablando de el marketing, estamos hablando de la empresa como tal, entonces por eso es que marca como un objetivo general de la empresa, ¿no? Partimos de la idea de qué es lo que va a necesitar la empresa, qué es lo que necesita desarrollar, qué es lo que necesita investigar, cuál es el problema que se visualiza de nosotros como directivos, como eh, parte de los miembros de alguna empresa. Nosotros tenemos que partir de eso, ¿no? De ver un problema y decir, vamos a darle solución a ese problema, o en su momento el problema se puede entender como necesitamos incorporar un nuevo producto al mercado, dado que queremos expandirnos o queremos ganar más participaciones dentro del mercado. Entonces, todo va a partir del objetivo general de la empresa, que sea precisamente ese de establecer algún nuevo servicio o algún nuevo producto. Se va a hacer una investigación preliminar, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de la presentación, que no es más que una investigación de carácter informal, es decir, con los elementos que yo tengo dentro de la empresa, todas las bases de datos, inclusive la experiencia previa en los lanzamientos previos que se tuvieron de otro tipo de artículos, de otro tipo de servicios, de otro tipo de productos, yo voy a poder determinar si es que necesito hacer un tema de estudio de investigación o me puedo valer simplemente con la metodología que ya he aplicado y con base en esos resultados anteriores, ¿no? Por eso es que a partir de la investigación preliminar se determina y se hace la pregunta, ¿es necesario realizar el estudio? Ya una vez englobado todos estos, al menos los factores internos, porque no tendría mucho caso hacer caso ya directamente en la investigación preliminar a todo lo que tuviera que ver con los factores externos, sobre todo porque ya eso ya es una investigación ya de carácter más formal y he decidido en su momento realizarla. Entonces, a partir de aquí, valoramos, si no es necesario, entonces terminamos este planteamiento, dijimos, bueno, sí, vamos a lanzar un nuevo servicio, un nuevo producto,
pero con base en las experiencias anteriores, creo que tenemos elementos suficientes para determinar si lo hacemos o no de esa forma, lo aplicamos, lo lanzamos, qué características debe tener. Entonces, no creo que sea necesario hacer un análisis tan profundo. Ahí terminamos y optamos por darle solución a esa metodología. Por el contrario, si decidimos, ¿sabes qué? Va a ser un nuevo producto, va a ser innovador. Nunca antes hemos lanzado un producto como este o un servicio como este. Entonces consideramos necesario realizar la investigación. Ahora sí vamos a comenzar a definir un objetivo específico o una hipótesis. Creo que eso es lo más importante, no nada más en el marketing, dentro de la metodología del marketing, sino a nivel profesional, a nivel de carácter científico de todas las disciplinas sociales. El punto de toda investigación es generar una hipótesis y tratar de demostrar si es correcta, si es incorrecta o si estamos en el rumbo adecuado planteando ese tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, en este caso, enfocándonos o regresándonos al sentido de la empresa, tenemos que determinar si efectivamente este tipo de productos o de servicios que vamos a desarrollar van a ser correctos con base en esta hipótesis, ¿no? Entonces ahí ya es como se puede formular. La hipótesis va de la mano con qué esperamos del producto, cómo esperamos que se va a comportar en el resto del mercado, qué características van a destacar, cuáles no. Todo eso se va a englobar en una sola hipótesis y precisamente la requisición de la investigación o todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la investigación va a ser precisamente a demostrar o a comprobar esa hipótesis. No pasa nada si la hipótesis es incorrecta. Aquí no es de que si es incorrecta, entonces todo el producto está mal o todo el sistema de producción está mal. Simple y sencillamente es comprobar que esa idea que teníamos, esa idea que habíamos planteado del producto o del servicio, tenemos que reorientarla, es decir, cambiarle el sentido porque hemos demostrado que esa hipótesis o esas ideas que teníamos no son las que se esperaban, ¿no? Entonces, simplemente es un ejercicio para reorientarlo. El hecho de que realicemos una investigación, ahora sí partiendo a lo general, si realizamos una investigación científica, una investigación de índole social, al momento de que, por ejemplo, ustedes vayan a desarrollar una tesis o un trabajo de investigación, más adelante en una especialización, el hecho que ustedes demuestren si su hipótesis se acepta o no, no tiene que decir que precisamente si su trabajo de investigación es incorrecto, ¿no? No es así. En el tema de la investigación, el que una hipótesis se acepte o no depende de cómo reorientarlo o precisamente hemos demostrado que ese no es el camino que precisamente se debería de seguir, pero no está equivocado. Al final de cuentas fue una investigación y se puede quedar en el acervo dentro de la empresa o hablando en un sentido general, tanto de la ciencia como en algún instituto de investigación, como una metodología que no es precisamente lo que nos lleva al resultado que se planteó y obviamente es una aportación. Entonces, por lo tanto, no es evaluar correcto o incorrecto, sino más bien reorientar, ¿no? En el caso de que se compruebe que nuestra hipótesis no está dando el resultado que debería hacer conforme a lo que hemos planteado en este estudio, pues simplemente lo que tenemos que hacer es reorientarlo, ¿no? Entonces, proponer una nueva hipótesis o cambiar de rumbo de acuerdo a la investigación que hemos hecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, se vuelve a hacer una investigación preliminar para, en este caso, ya formalizar un poco la investigación a partir de fuentes primarias y fuentes secundarias. Ahora sí, sí en un primer momento yo ya me enfoqué en los elementos dentro de la empresa, en todos los datos, las bases de datos, todas las experiencias, la metodología previa que yo ya tenga dentro de la empresa en el departamento de investigación o en el mismo nivel gerencial. Dentro de mi empresa probablemente yo ya hice este estudio preliminar al principio, si ustedes lo recuerdan, ahí está el esquema. Entonces ahora lo que toca es realizar las fuentes secundarias, es decir, vámonos al exterior. Ahora sí, vamos a crear una metodología de manera que veamos qué aceptación tiene el producto por parte de los consumidores, cómo es que se va a comportar el mercado según nuestros cálculos. Esto es muy importante. Creo que en algún momento o en la sesión pasada ya les comentaba, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, estaba viendo el caso de unos influencers de estos de Internet, de YouTube, en el que ellos decían, ¿no? Llevamos meses de planeación para llevar a cabo un restaurante con una perspectiva que desde nuestro punto de vista iba a darle un valor agregado
a la tradición de cualquier restaurante. Sin embargo, no se tomó en cuenta o en su momento, pues es difícil tomar en cuenta desastres naturales o situaciones como las que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, en el caso de estos chicos, no pudieron abrir el restaurante, dada estas condiciones que estamos viviendo de la pandemia, y por lo tanto tuvieron que reorientar de manera rápida el sentido de su inversión, sobre todo porque ya la tenían hecha y tuvieron que, en el caso de un restaurante, pues ofrecer comida a domicilio, ¿no? Cuando el plus era precisamente que tú visitaras el restaurante y era probablemente el trato, probablemente la forma en cómo se te presentaba la comida y todo. Entonces, pues ni modo, se tuvo que reorientar, pero por eso es importante tomar en cuenta las fuentes secundarias. No nada más se refiere a hacer estudios de aceptación del producto y de qué tanto el cliente está dispuesto a comprarlo, a qué precio, de qué calidad, sino que también por eso es que se llevan a cabo un estudio multidisciplinario que tiene que ver con los factores externos dentro de la economía, ¿no? Lo que pudiera ser, cómo es que se va a manejar el tipo de cambio, si es que nos vamos a dedicar a exportar o importar productos, cómo está el panorama económico actualmente, checar todo lo que tenga que ver con niveles de inflación, con niveles de empleo, porque precisamente estas variables nos dan señales de cómo es que se está comportando el mercado, ¿no? Entonces, el tomarlas en cuenta es necesario para nuestro estudio de investigación, ¿no? Ahora sí que vamos a abarcar la mayor cantidad de variables posible. Es imposible pensar en abarcar cada una de ellas. Obviamente, en cuanto más variables ocupemos, nuestro margen de error va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, eso también es bastante importante considerarlo. Pero pues sí, cuando ustedes en algún momento tengan que hacer un tema de investigación o un tema de investigar el mercado, pues se van a dar cuenta, ¿no? Que dominar muchas variables o múltiples variables, pues va a ser muy complicado, ¿no? Sobre todo porque hay que tomar en cuenta diferentes criterios, diferentes situaciones y es lo que lo complica. Pero, pues entre más variables se manejen, más variables externas se analicen, va a ser más importante para nuestro estudio. Y finalmente llegamos a la parte de la planeación de la investigación. Hasta ahí está coloreado como ustedes pueden ver, porque a partir de aquí ya es la metodología directamente de un estudio de mercado. Como les digo, en nuestro plan de estudios no se centra directamente en desarrollar un modelo de estudio de mercado. Yo espero que eso se desarrolle en la materia Marketing 2, que tiene que ver ya con la recolección de datos, sobre todo que es cómo se va a elaborar una encuesta, de qué manera. Y ya saben ustedes que en algún momento yo creo que a todos nos ha pasado que nos han marcado por teléfono para contestar alguna encuesta o en la misma, en la vialidad en la calle, ¿no? Nos hemos encontrado alguna persona que necesita que le contestemos una encuesta y estas pues tienen que ser rápidas, claras y sobre todo que recolectemos la información necesaria, ¿no? Muchas veces elaborar un cuestionario, por eso lleva tiempo, lleva su esfuerzo y lleva toda una metodología precisamente para determinar qué elementos son los necesarios en el cuestionario y sobre todo nos den datos útiles, ¿no? De nada nos serviría tener un dato o recolectar una encuesta muy grande o que nos la contestaran muchas personas si los datos que estamos obteniendo no nos van a servir para tomar una decisión o determinar cómo vamos a actuar respecto a la investigación, ¿no? Entonces, después de eso, obviamente vienen las técnicas de muestreo, el trabajo de campo es muy importante, sobre todo lo decíamos en alguna sesión, ¿no? El hecho de que se pueda probar algún producto por medio de la aceptación o no de diversas personas, pues es un costo, implica un costo el hecho de hacer la prueba, de traer a las personas, de tener un lugar simplemente para realizar este tipo de estudios de algún objeto. Decíamos también que las redes sociales nos podían ayudar para conocer este tipo de aceptaciones y sobre todo ahorita, ¿no? En un tema de que no podemos estar desplazándonos de casa en casa o estar en un lugar público, dado que en las recomendaciones que vivimos actualmente es que no haya mucha gente en un solo lugar, pues las redes sociales forman un tema fundamental, ¿no? Para crear una encuesta, poder enviarla y que las personas la contesten, ¿no? Pero bueno, eso ya son técnicas de muestreo, técnicas de recolección de datos que espero que ustedes vean en un segundo curso, ¿no? Además de, pues ya la tabulación, la interpretación de todos estos datos que
es la parte fundamental, sobre todo porque a partir de esos datos vamos a tomar la decisión de aceptar o no nuestra hipótesis y finalmente concluir el estudio de investigación que va a ser lo importante para las personas que lo encargaron hacer, para las personas que tienen que tomar una decisión, porque al momento que nosotros presentemos el informe de esta investigación, pues eso le va a permitir a los directivos, o inclusive si nosotros somos los directivos, de tomar la decisión pues correcta, sobre todo analizando márgenes de error, analizando todas las variables que hemos desarrollado y sobre todo pues una formalidad que tenga esa investigación para reducir la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es una de las variables más difíciles de controlar, sobre todo en las empresas en las que se lanza algún tipo de producto nuevo, novedoso, que anteriormente no ha salido al mercado, entonces la aceptación pues prácticamente no se tiene idea de cuál va a ser, ¿no? Entonces, presentar un buen informe y sobre todo enfocar la investigación de forma concreta y con datos que nos permitan tomar una decisión va a ser fundamental. Entonces, así se resume todo este pequeño diagrama que tiene que ver con la metodología de la investigación. Por lo tanto, ahorita lo que nos toca es entrar a la parte de la investigación preliminar o exploratoria, que como hemos dicho es la primera parte, ¿no? Entonces, se utiliza pues para obtener conocimientos básicos sobre un problema con el cual no se está familiarizado. Como les decía, si en algún momento, y como decía el esquema, yo tengo un producto, vamos a sacar un nuevo producto o servicio, entonces yo me reúno con las personas que vamos a tomar la decisión dentro de la empresa y vamos a decir, bueno, este es un nuevo producto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Si consideramos que anteriormente ya habíamos tenido el lanzamiento de un producto similar o que se parece mucho, o consideramos que es suficiente con la experiencia previa, no hay ningún problema. Sin embargo, donde se complica o donde hay que realizar esta investigación preliminar es precisamente cuando se desarrolla un producto nuevo, ¿no? Novedoso, que no tenemos ni idea de cuál va a ser la aceptación en el mercado de este tipo de productos, entonces precisamente no tenemos datos ni tenemos sustento para decir va a funcionar o vamos a aplicarlo de esta forma o no. Tiene como objetivo precisamente hallar nuevas ideas relacionadas sin establecer un diseño formal. Como les decía, este estudio preliminar es muy básico, ¿no? Entonces, simplemente, e inclusive podemos tomar opiniones de los otros directivos, de personas de experiencia dentro de la empresa, de casos que ya se han realizado o no. Entonces, todavía no es una investigación tan determinante, por eso es que si es un producto nuevo o si necesitamos disminuir la incertidumbre de algún inversor que vaya a proporcionar los recursos dentro de la empresa, pues este tipo de investigación preliminar no sería tan útil porque simplemente es a manera general ver cómo es que ha pasado en experiencias previas o no este tipo de, este tipo de metodologías, ¿no? Y precisamente la investigación preliminar se puede definir como la obtención de conocimientos básicos. Es sencillamente eso, es poner en la mesa algún nuevo criterio de desarrollo dentro de la empresa y determinar qué conocimiento se tiene de ese producto y previamente la aceptación que haya tenido, ¿no? Entonces, es muy básica la investigación preliminar. Dentro de las etapas, pues es definir nada más los objetivos, analizar los problemas de la empresa y valorar los beneficios que pudiera tener una investigación ya de carácter más formal, además de analizar la situación, es decir, el estudio de la información disponible dentro y fuera de la empresa, pues servirá para formular la hipótesis, ¿no? Eso ya es posteriormente en una investigación preliminar, pero ya cuando determinamos que el corte sea realizar ya un estudio más concreto, ¿no? Además de que eh, la investigación informal va a ser por medio de sondeos, entrevistas a individuos ajenos a la empresa para conocer la opinión de sus productos. Entre eh, más aleatoria sea una muestra, eso es un poco para adelantarnos, entre más aleatoria sea, pues va a ser mucho mejor porque precisamente lo que queremos es encontrar a personas que inclusive no tengan una idea de lo que es nuestra empresa para que tengamos una opinión 100% natural, ¿no? Que nos diga precisamente lo que opina sin tener algún tipo de favoritismo o algún tipo de relación que lo una con nuestra empresa.
La definición de la hipótesis, ya dijimos, es la tarea más complicada y también la más importante, ya que es una suposición susceptible a ser comprobada. En cualquier investigación, no nada más en esta que se refiere al marketing, cualquier hipótesis se plantea precisamente para ser comprobada y eso nos dé una línea de hacia dónde debemos orientar nuestras decisiones. A través de que, además, perdón, el plan de investigación formal, ya una vez que hemos analizado previamente esto y hemos determinado que sí vamos a realizar una investigación, pues es el seguimiento del estudio proyectado a realizar a cierto lapso y de acuerdo con la hipótesis, ¿no? Entonces, ya tenemos los conocimientos previos, hemos determinado que sí necesitamos hacer una investigación, sobre todo por las características del producto y del mercado. Entonces, ahora lo que sigue es precisamente plantear la hipótesis y la investigación formal con toda esta metodología de la investigación, lo que se va a encargar o lo que va a hacer es precisamente de comprobar si se acepta o no esa hipótesis. Ya les dije, no es que se acepte si es correcta o no, en este caso no aplica lo correcto o lo incorrecto, sino más bien qué tanto se cumple, qué tanto no se cumple y si no se cumple, entonces vamos a reorientar nuestras tanto determinaciones como nuestra investigación, ¿no? Probablemente tengamos que hacer algunos ajustes ahí, pero no quiere decir que esté mal, ¿no? Simplemente obtuvimos un conocimiento y tenemos que mejorar. Por lo tanto, la investigación real, entonces ya son es una serie de datos, es un poco también ligado al primer diagrama. En primer lugar, las fuentes de información, recopilar de nueva cuenta todas nuestras fuentes de datos internas o externas. El diseño de la muestra es definir precisamente qué vamos a entrevistar o no, si va a ser aleatoria o no aleatoria. Esto depende mucho de nuestra investigación, ¿no? En el caso, por ejemplo, del marketing, pues debe de ser aleatoria precisamente porque les digo, entre menos conocimiento tenga la gente de qué somos, qué empresa los está entrevistando, qué tipo de producto ofrecemos, pues vamos a obtener una respuesta más natural, una respuesta que precisamente sea imparcial y no tienda a que, por ejemplo, si mi familia, que yo entreviste a mi familia sabiendo que pertenezco a cierta empresa, entonces pues obviamente van a tener cierta preferencia, sobre todo porque yo colaboro ahí, y porque buscan que a mi empresa le vaya bien. Entonces, no sería tan aleatorio en ese caso, ¿no? Por eso es que hay que buscar una muestra. Recuerden que una muestra es una pequeña parte de la población. Es imposible en todos los estudios hacer una muestra tan grande para abarcar a toda la población, inclusive a nivel de censos, que es una de las encuestas más grandes y más importantes a nivel país, no podemos abarcar a todos los municipios, es la verdad. Entonces, simplemente se realiza una muestra, en el caso de los censos debe ser una muestra muy grande o cercana a la población para poder determinar por medio de estadísticos también cuáles son los valores de la población, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, si enfocamos nuestra investigación inclusive al municipio, por ejemplo, de Oaxaca de Juárez o al municipio de Atzompa, al municipio de Santa Lucía, es una población también grande, ¿no? Es un trabajo muy difícil, sobre todo para nosotros si somos una empresa pequeña. En el caso de las empresas ya más grandes, probablemente sí pudieran abarcar todo un municipio, pero aún así es imposible dar una encuesta o precisamente desarrollar una encuesta a toda la población, por eso es que se selecciona una muestra representativa y hay una serie de fórmulas, una serie de estadísticos para determinar el número de una muestra respecto a su población y que sea lo suficientemente importante para que refleje de cierta forma lo que piensa la población, ¿no? En el caso de las muestras no aleatorias, esas se dedican más a cuando ustedes tienen un tema de investigación ya pues de carácter más descriptivo o en su momento cualitativo, en el que por ejemplo quieran analizar algún fenómeno puntual, pero ya inclusive no tiene que ver con el marketing, en el que vayan a entrevistar, perdón, a eh, personas muy puntualmente, ¿no? Sobre todo las que tengan que ver con algún fenómeno que sucedió o alguna situación que pasó en la sociedad y ustedes ya saben precisamente a quién tienen que entrevistar, ¿no? A personas que hayan sido importantes en ese suceso. Para el marketing, les digo, ese tipo de muestras pues no es muy útil, ¿no? Además, el tamaño de la muestra, pues son los números de elementos elegidos o no al azar del tipo de población, ya se los adelanté en el punto anterior, y finalmente la elaboración de un cuestionario
que debe ser claro, no influir en la respuesta, evitar preguntas molestas, sobre todo para que la persona que está siendo entrevistada pues lo desarrolle de forma más rápida, ¿no? De forma rápida, clara, sobre todo no usar una terminología tan compleja que eso quite tiempo o en su momento la persona se confunda al momento de contestar la encuesta, ¿no? Finalmente, el trabajo de campo, ya lo adelantábamos, son cuestionarios piloto o pruebas antes de realizar la prueba final o la prueba real que vamos a realizar. Tenemos que realizar inclusive pruebas piloto, ¿no? Eso, sobre todo para ver qué tan fluida es la entrevista, ver qué tan fluido es el cuestionario y si tiene aspectos de mejora, pues se puedan desarrollar. Además, la recepción y depuración, eso ya va a ser un tema bastante importante al momento de desarrollar la metodología. Se tiene que estudiar y seleccionar que los cuestionarios estén contestados de manera correcta. Si hay personas que no contestaron, pues entonces ya determinar si continuamos o no con ese cuestionario o lo desechamos, ¿no? Además de la codificación y tabulación, ya una vez que tenemos los cuestionarios correctos o los cuestionarios que vamos a tomar en cuenta, los vamos por medio de un tratamiento informático, los vamos a analizar, ¿no? Y vamos a traducir prácticamente esos cuestionarios. Ya también les adelantaba, ¿no? El hecho de manejar bases de datos a veces son tan grandes o inclusive, aunque fue una muestra, pues sí se recolectan bastantes datos, inclusive los programas informáticos como Excel, que es el más básico, la hoja de cálculo básica que todos nosotros hemos tenido acceso, pues inclusive que se queda corta, ¿no? Entonces ya hay que usar elementos o aplicaciones que sean ya más de corte estadístico para precisamente soportar esta codificación, ¿no? Y el informe final, para terminar esta presentación, es lo que les adelantaba, ¿no? El hecho de informar los resultados, de tener una correcta escritura, una buena presentación y sobre todo claridad al momento de informarle a nuestro superior o informarle a nuestros inversionistas sobre este estudio que hayamos realizado, ¿no? Puede ser que tenga un estudio bastante completo, muy bueno, con buenos estadísticos, con buenas respuestas, pero si al momento de presentarlo, al momento de elaborar el informe final, pues no tiene la presentación adecuada, no tiene un lenguaje claro, no tiene precisamente las respuestas que estamos tratando de encontrar por medio de esta investigación, pues de nada va a servir que sea muy buena, ¿no? Que se haya realizado una metodología, una muestra bastante buena, si al final ya para presentar este tipo de metodología, pues no consideramos esos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Precisamente que nosotros que vamos a tomar una decisión de mercado a través de la nueva implementación de un producto o servicio, tengamos una reducción de la incertidumbre. Ya les dije, este tema en economía, en la administración es muy importante, sobre todo porque la incertidumbre mueve muchos indicadores económicos, mueve muchos temas que tienen que ver con la aceptación o no de un producto, cómo es que se está comportando la actividad económica, tiene que ver precisamente con la incertidumbre, ¿no? ¿Qué tanto tenemos certeza de la aplicación de un producto o no? O en su momento, si estamos hablando ya de la iniciativa privada, qué tanto va a ser conveniente tomar esa decisión de mercado, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la reducción de la incertidumbre por parte de esta metodología. Ese es el fin último de esta metodología, reducir precisamente esa brecha para que yo tenga más elementos al momento de que mis inversionistas me cuestionen sobre si es bueno o no realizar esa investigación. Bien, hasta aquí terminaría la unidad 5. Aquí terminaría la parte de los estudios de mercado, la investigación de mercado. Entonces, como tal, pues no me queda más que preguntarles si existiera alguna duda, algún comentario al respecto de la unidad en general. Todavía tenemos algunos minutitos dentro de la sesión, si es que existiera alguna duda o todo haya quedado claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No hay ningún problema? Sí quedó claro, profe. Ok.
Bien, pues si no hay ningún tipo de duda, lo que prosigue es que se dirijan a la plataforma y aquí ya tienen su foro del día de hoy. Recuerden participar en él, es importante para su participación. Argumenten sus preguntas conforme a lo que se vio en la sesión, a las ideas que ustedes tengan. Recuerden que el foro como tal no evalúa lo mismo, respuestas correctas o incorrectas, sino la forma en la que desenvuelven sus ideas, ¿no? En cuanto argumenten más sus preguntas conforme a su propio criterio, pues no tiene chiste el hecho de buscar la respuesta y pegarla, ¿no? Les digo, un servidor, pues bien que mal ya sabe la respuesta. Lo que a mí me interesa es que a ustedes les quede claro, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de los foros. Entonces, si no hay ninguna duda o comentario, pues lo dejamos el día de hoy hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Y por favor realicen el foro en estos minutos que restan de la sesión para tomarlo en cuenta como su participación. Bien, cuídense y nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Sí, profe. Gracias, Adiós. profe. Hasta Gracias, nos luego. vemos, cuídense.